¿Alguna vez han pensado qué harían en una pandemia H? Vamos a ver cómo le va al prota con el virus, que es algo interesante. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con una noticia donde dicen que hay un virus peligroso que se filtró de una compañía farmacéutica, donde hasta el momento se contagió a un trabajador y se han confirmado muertes, y que a partir de ahora las instalaciones están bloqueadas. Pero al parecer todo lo que sucedió fue intencional. El tipo dice que esa es su venganza, dice que unos altos mandos de la empresa lo incriminaron y que hará que pasen por el mismo dolor con sus esposas, sus amantes, hijas y demás, y así ellas terminarán siendo evangelizadas. Tiempo después alguien recibe una llamada, donde se termina citando dos tipos. Uno de ellos se llama Tahara Takechi, que es el tipo de verde, dice que cumplirá 38 años y es un profesor de educación física en un colegio de mujeres. Dice que un día recibió una llamada de un hombre que nunca antes había conocido. Por llamada le dijo que conocía todos sus secretos y luego lo citó en un restaurante familiar. Y al parecer su secreto es espiar a las chicas en el colegio. Y este tipo es el científico loco de antes, que dice que no le dirá a nadie si le ayuda con algo. Y ahí es cuando le pasa una caja. Dice que tiene un virus afrodisíaco y un dispositivo de grabación de video. Y usando este virus puede pedirle lo que quiera a cualquier mujer. Y quiere que lo use específicamente para robarle 3 mujeres a un hombre en particular. Y quiere que grabe todo lo que suceda. Una de las mujeres se llama Masuda Miko y es una estudiante del colegio donde trabaja. La siguiente es Masuda Kimiko, que es su madre. Y la última es su ama de llaves, que está teniendo una aventura con su esposo, llamada Honma Misaki. El científico dice que a menos que uno tome una vacuna de antemano, perderá la cabeza y se convertirá en un esclavo de los evangelios, solo con un poco de contacto físico, que es tan efectivo que los efectos son instantáneos. Ese tipo piensa que si este virus resulta ser verdadero, deberá ser capaz de proteger su secreto y hacer lo que quiera con esas mujeres. Así que por eso no tuvo motivos para negarse y aceptó la oferta. Antes de que el científico se fuera, lo vacunó y luego le recordó que se asegurara de administrar la dosis correcta de dicho virus. Al día siguiente el profesor fue tras su primer objetivo, hizo que Miko fuera a la habitación privada con el pretexto de una consulta de carrera. Ella llega muy alterada diciendo que por qué no puede tomar su examen de ingreso. Él le dice que se calme, que solamente hubo un error pequeño y no es que no puede hacer los exámenes. Y mientras está concentrado le dice que quiere hablar un poco sobre eso, ya que es cuando vemos que él está preparando una bebida con ese famoso virus, la cual se la pasa a Miko. Le dice que la beba mientras hablan. Mientras la toma, ella piensa que él es un tipo espeluznante y ha escuchado malos rumores sobre él, y que para ser honesta lo odia. El tipo la mira fijamente y se asegura que la haya bebido, y ahí le pregunta si se encuentra bien, pero ella se empezó a preocupar porque sentía algo extraño. Suspirando se decía que por qué se siente tan evangélica, que no se calma con nada y que su cuerpo le pide una bendición. En eso el tipo se acerca y le pregunta si tiene algún problema y se lo puede compartir a él, que es su maestro. Él le pregunta si se siente evangélica y ella le dice que seguro él le puso algo en el té. El tipo la empieza a retar diciéndole que si no se va a resistir. Ella trata pero su cuerpo no la escucha y no puede creer que le esté gustando la idea de tener una bendición con él. El tipo le dice que ya no puede aguantarse más y que es hora de iniciar el culto. Y así la chica termina disfrutando su primera bendición. Y así estuvieron por largo tiempo en ese salón de clases. Bueno, con eso concretó su primera víctima y notamos que el afrodisíaco realmente funciona. Al día siguiente vemos a la ama de llaves llegando a su casa. Recuerden que ella es la amante. Vemos al tipo de antes espiándola, que llegó a las 8 de la noche, más tarde de lo normal, y piensa que la mejor forma es ponerla a dormir y luego darle el medicamento. Así el tipo se acerca y procede con el plan, donde la waifu después de un rato se queda dormida y ahora la llevará a su piso y le dará el afrodisíaco. Y así fue, en ese oscuro y sucio apartamento tuvieron una bendición. Nomás miren el reguero de basura que tenía el tipo, pero eso no impidió que la chica disfrutara, ya que se le veía muy contenta en la prédica. El tipo le decía que tomara todo y que ahora ella es de su pertenencia, y ella le decía que de ahora en adelante solamente va a estar con él. Después de haber terminado las bendiciones con ella, mira una foto y dice que ahora es el turno de la Madre Santa. El tipo avanzó con el plan ya que concretó su segunda víctima. Con eso vemos que poco a poco va ganando confianza en lo que está haciendo. Y así fue. Al día siguiente llega de visita a su casa. El tipo dice que es muy grande y que no se esperaba menos de una casa de un ejecutivo o una compañía farmacéutica grande. Y le pregunta si también practica arreglos florales. Ella le dice que no son personas de la clase alta que imagina. Y le pregunta qué le gustaría discutir sobre su hija. Pero él le dice que no es un problema tan grave. En eso llega Misaki, la ama de llaves, que les trae un poco de té. Muy confiada, la waifu lo bebe completo, pero su vista poco a poco se empieza a nublar. Ella le dice que el té que preparó sabe muy bien, pero en cuestión de segundos pierde la fuerza. Al parecer todo fue una conspiración del tipo para que el té tuviera el afrodisíaco. Ella extrañada no entiende por qué su cuerpo está reaccionando de esa forma. El tipo le dice que la madre se enamoró del mismo truco al igual que su hija. Ella le dice que si no se va de su casa en este momento llamará a la policía, dándole la orden a la ama de llaves que los llame en este momento. Si te
está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Ella lo mira diciendo que cómo se atreve y que no se saldrá con la suya. El tipo sonríe muy confiado y le dice que no estará hablándole de esta forma por mucho tiempo. Y así en ese lugar empiezan a tener una oración. Al rato llega Misaki a unirse a la fiesta diciendo que disfruten juntas. Y la Okasan le dice que ella le puso algo en el té. Ella le dice que se olviden de eso, ya que de todos modos ella lo está disfrutando. Pero ella queda muy sorprendida al ver lo que está ocurriendo al final del cuarto. Y es que está viendo a su hija Miko teniendo oraciones con el tipo. Y realmente se le ve disfrutando de la prédica. Al que el tipo le pregunta a Misaki si está grabando correctamente. Ella le dice que sí, que la cámara está lista y en posición. Y así con las 3 listas empiezan a tener una gran bendición. Y en sus últimas palabras se disculpa con su marido y dice que ha sido muy débil. Al finalizar todo quedó bien documentado en el video y en 1 hora y 22 minutos las convirtió en fieles seguidoras de la palabra. Ya con este profesor cumplió su palabra de evangelizar a las 3 waifus. Lo ha logrado en tiempo récord y ahora tiene 3 fieles seguidoras de la palabra. Tiempo después el tipo le pasa la grabación al científico, donde se veía claramente todo lo que había ocurrido. Le dice que cumplió y grabó todo como dijo. El científico loco lo felicita por haber cumplido con el pedido, pero que ahora le tiene que devolver lo que quedó sobrando del afrodisíaco. El tipo extrañado saca una excusa diciendo que se resbaló y se le cayó todo, y que ahora ya no queda más. El científico lo entiende y dice que entonces no hay nada que hacer al respecto, así que se despide y le dice que guarde el secreto sobre él, pero por si acaso dirá esto por última vez, que se asegure de administrar la dosis correcta, ya que después de todo no podrá deshacerlo. El tipo nervioso vuelve a decir que lo derramó todo, y piensa que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Tiempo después en el colegio en donde trabaja el tipo, al tipo se le ocurrió la gran idea de usar el virus restante para convertir a todas las mujeres en seguidoras fieles de la palabra, que no le importa la dosis y pondrá todo donde él pueda, y así en la hora del almuerzo todas empezaron a sentir el efecto del afrodisíaco, donde se les ve claramente afectadas. En la clase de natación también se veían los efectos, las profesoras también empezaban a perder la fuerza y así muy motivadas empezaban a atacar. El tipo pasaba por los pasillos deslumbrándose por la obra maestra que había hecho, alentando que el colegio se volviera en una jungla, así que decide que también quiere dictar clases extras a sus estudiantes. Al rato las convoca en el coliseo del colegio, viendo que cuenta con una gran asistencia de los clubes, empieza a dictar su clase de educación física. El tipo se vanagloriaba diciendo que el virus es lo mejor. Al rato el tipo un poco fatigado dice que ahora se tomará un breve descanso y tomará un poco de té, ya que seguro hizo un buen trabajo, pero la chica lo abordan y le dicen que no señor, que a dónde va, que todavía tiene que seguir con las bendiciones. Él dice que sí, pero que al menos los dejen tomar un breve descanso. Aquí notamos que las cosas se están poniendo extrañas y que el virus está perdiendo el control, pero ella le dice que no y que ahora es su turno. Él les grita que por favor paren, que les está sucediendo de repente, que escuchen lo que él dice y que ahora él no puede, pero se ve rodeada por una horda de waifus como si de una batalla campal se estuviera organizando. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Él les rogaba que se calmaran mientras ella les pedían más bendiciones, así que todo el pelotón se abalanzó sobre él, pero el tipo ya estaba en sus últimas, rogaba que no le hicieran nada más, pareciera que le fuera a dar un paro, pero las chicas bajo el efecto del afrodisíaco no lo iban a dejar ir, y así fue como se arrepintió de haber usado en exceso el medicamento, diciendo que esto no era lo que esperaba. Finalmente él termina diciendo que alguien lo ayude. Esta escena me acordó mucho al capítulo de Futurama, donde al final exigió realmente lo que podía controlar. La historia termina con la chica saliendo del colegio propagando así más el virus. Como moraleja de la historia hay que revisar bien la bebida para ver que no le hayan hecho brujería. Aquí el prota cayó como un héroe, pero por su avaricia y ansia de poder termina perdiendo la batalla. Y bueno chicos, hasta aquí el video. Si les gustó espero que me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren más videos como este.